Costa Rica es uno de esos lugares donde las montañas todavía se yerguen sobre las ciudades y las plantas y animales todavía encuentran casa. Kilómetros y kilómetros de montañas cruzan este país que figura como una franja verde en el mapa y una esperanza de equilibrio ecológico en el futuro. Poco tiempo se necesita para salir de la metrópolis y encontrarse frente a frente con la naturaleza. En cualquier dirección que se viaje, se puede ver claramente cómo se va dando una transición que pasa del concreto a las tierras cultivadas, luego a los potreros, y poco a poco subiendo por las montañas hasta llegar a los últimos bosques, santuarios de agua y vida. La cordillera central es vivo ejemplo de la convivencia entre ciudad y naturaleza, puesto que la mayoría de sus partes bajas están muy pobladas, mientras que sus picos más altos se encuentran todos protegidos. Hacia el noroeste de esta importante fila se llega a San Carlos, una zona de gran biodiversidad, donde las actividades agropecuarias conviven de forma muy cercana con los bosques y las especies nativas. Es aquí, en las estribaciones de la cordillera volcánica central, entre los cantones de Alfaro Ruiz, Valverde Vega, San Carlos y Naranjo, donde se encuentra el Parque Nacional Juan Castro Blanco. Para llegar, una de las vías más sencillas es tomar la carretera interamericana hasta la altura de San Ramón. Ahí se toma el desvío que lleva a la zona norte y se sigue hasta llegar a Ciudad Quesada, población que está justo en las faldas del Parque Nacional. Desde aquí, el visitante ya puede obtener una mejor impresión de la magnitud que ostentan las 14.258 hectáreas del parque, ya que las montañas sobresalen en el horizonte del paisaje. Su situación geográfica es privilegiada, ya que el área protegida cubre la cima de los cerros que se encuentran sobre el límite de varios poblados. Esto permite que existan varias vías de acceso que suben al parque en forma de caminos secundarios, los cuales pasan en medio de fincas dedicadas mayormente a la ganadería y a los cultivos. Los vehículos de doble tracción son necesarios si se quiere llegar lo más cerca posible del parque, pero ya los últimos tramos es necesario realizarlos a pie. La vegetación aquí es casi tan espesa como las nubes que cubren día y noche las montañas. El agua es tan abundante y limpia como el azul del cielo. Donde quiera que se mire hay vida. Todo en el parque está constantemente naciendo. El agua parece brotar de las mismas plantas y nuevos árboles crecen sobre troncos cortados hace ya mucho tiempo. De hecho, una de las principales características del parque es su carácter regenerativo. Aquí se le intenta devolver a la tierra lo que es de ella, o más bien, se intenta que sea lo que una vez fue, cuando la mano destructora del ser humano aún no la alcanzaba. Este es un fenómeno interesante, pues la mayor parte del territorio que protege el parque aún está en manos privadas, con el agravante de que las partes más bajas aún se utilizan para pastoreo o para cultivos. La idea de convertir estas montañas en parque nacional surgió precisamente para proteger la gran cantidad de recursos hídricos que nacen aquí, y sobre todo para lograr que toda el área se regenere y vuelva a ser tan fértil como en sus partes más altas. Ya desde el año 1968, esta zona ha estado protegida bajo distintas categorías de manejo como reserva forestal y zona protectora. A paso lento, pero seguro, el terreno se fue sumando desde 2.500 hectáreas iniciales hasta las actuales 14.258, con las que se convirtió finalmente en Parque Nacional. En algunas áreas se puede ver claramente cómo el terreno típico de potrero se va transformando en bosque secundario. Los duros y numerosos juncos parecen ser el último obstáculo para la regeneración,
pero poco a poco las especies nativas los irán desplazando hasta dominar nuevamente el terreno. Es impresionante lo que puede lograr la naturaleza por sí sola. Lo único que necesita es tiempo. Pueblo Viejo es uno de los sectores más visitados y cuenta con un camino muy interesante donde se aprecian muy bien las zonas de transición. Este es el Camino Empalado, una vieja vía por donde pasaban las carretas que extraían azufre de unas minas antiguas. A medida que se sube por aquí, el paisaje se empieza a tupir y los rasgos de la vegetación típica se empiezan a reconocer. En el parque, la temperatura promedio anual varía entre los 15 y los 24 grados Celsius. La nubosidad es extrema y la precipitación puede superar los 4.000 milímetros cúbicos al año en las partes más altas. Estas características, junto con las elevaciones de 700 y hasta 2.320 metros sobre el nivel del mar, permiten una gran biodiversidad en el parque, la cual se demuestra en las 5 zonas de vida que se generan. Las más extensas son el bosque pluvial montano bajo, que ocupa más de la mitad del área del parque, y el bosque pluvial premontano, el cual abarca al menos un 37% de todo el parque. El bosque pluvial premontano y el montano bajo se caracterizan por encontrarse en sitios con alta pendiente, donde los expertos definen que la única actividad a la que el suelo debe dedicarse es a la protección del bosque. Aquí las precipitaciones, la humedad y la nubosidad son muy abundantes, por lo que es fundamental que hayan suficientes árboles que puedan sostener el terreno. El dosel es denso y siempre verde, con árboles que alcanzan hasta los 30 metros de altura. Además, está formado por 3 estratos bien diferenciados, con árboles de troncos cortos con pequeños diámetros y con copas abiertas, los cuales crecen sobre los 1.500 metros de elevación. Al igual que en el resto del parque, las epífitas son muy abundantes, sobre todo las bromelias y los musgos que crecen en cada rama y en cada tronco. Las barbas de viejo cuelgan de las ramas y junto con la neblina crean un ambiente misterioso que parece ocultar algún secreto en las entrañas del bosque. Los suelos de la zona son principalmente de origen volcánico, inseptisoles, poco pedregosos y se caracterizan por ser suelos muy profundos y ligeramente ácidos. Gracias a la humedad, el sotobosque es bastante diverso y poblado, lo cual propicia el crecimiento de palmas y helechos. Aquí las especies florales y en especial las orquídeas exponen los únicos colores que sobresalen entre los miles de tonos de verde. Este bosque es tan denso y tan amplio que hasta se podrían encontrar especies nuevas, sobre todo entre las orquídeas, pues la exploración botánica del sitio ni siquiera se ha iniciado. La cantidad de nacientes, ríos y quebradas que bajan por estas montañas es impresionante. El relieve fuertemente escarpado de la región proporciona pendientes del 60 y el 70%, ángulo suficiente para que el agua caiga y se vaya reuniendo hasta convertirse en uno de los tantos ríos. No es extraña entonces la presencia de cañones fuertes, como el caso del río Aguasarcas y el río Toro, siendo el último un producto de una falla geológica, muestra de la actividad sísmica y volcánica de la región. Las cataratas no se quedan atrás y aparecen en cada rincón donde haya una ladera pronunciada. Una de las más impresionantes es la catarata Toro Amarillo, ubicada justo al lado de la planta hidroeléctrica Toro 2. Esta enorme caída de agua tiene 200 metros de altura
y se abastece del caudal del río Amargo y del río Toro. No hay palabras que puedan describir la magnitud de esta maravilla de la naturaleza. Solo las imágenes pueden describir lo hermosa y a la vez lo peligrosa que puede resultar el agua. Más de 3 plantas generadoras de electricidad se abastecen de estas aguas nacidas en lo más alto del parque. Ciudad Quesada y al menos 3 poblaciones más satisfacen sus necesidades de luz gracias a estas plantas hidroeléctricas. Algunos de los ríos más importantes que nacen dentro del parque son el Guayabo, Caño Grande, La Vieja, el río Peje, Las Delicias, Los Negritos, San Rafael, Las Lajas, Tapesco y Barranca. Los drenajes de los ríos toman direcciones distintas al salir del parque. Muchos se unen para formar ríos más grandes como el Peñas Blancas o el San Carlos. Otros como el Aguasarcas, Toro y Platanar drenan tan lejos como el río San Juan, atravesando las llanuras del norte del país. El agua es uno de los recursos más importantes del planeta. Su función entre los seres vivos es vital. Sin ella, nada podría sobrevivir. Si las áreas donde hay nacientes son deforestadas o contaminadas, el preciado líquido podría desaparecer. Depende de cada persona el hacer algo por conservarla. En el sector de San José de la Montaña está el inicio del río La Vieja, principal afluente del río San Carlos y límite natural del parque. Esta área es una de las más visitadas del parque debido a su fácil acceso. Aquí los potreros conviven con el bosque y los pastos son solo la puerta de entrada hacia algunos de los lugares de mayor atractivo del parque. En este sector existe un sendero natural que pasa dentro del bosque primario y secundario, donde se pueden observar muchas especies de aves y reptiles. Aquí sobresale una especie vegetal muy antigua que data de épocas prehistóricas y que se ha esparcido ampliamente en el parque. Estamos hablando de los helechos arborescentes. Esta especie, a diferencia de la mayoría de los helechos, eleva sus hojas sobre los arbustos mediante un tronco parecido al de las palmas. Sus hojas son mucho más grandes y sus retoños han evolucionado para ser más resistentes. De lo contrario, no hubieran podido sobrevivir durante tanto tiempo. Para este helecho, los lugares predilectos para vivir son las laderas de los ríos y las zonas más húmedas. Pero este es solo uno de los muchos tipos de helechos que existen en el parque. Otros dominan el sotobosque de algunas zonas, creando diseños simétricos en el paisaje. Los géneros Azophila y Cyathea son los más comunes. Dentro del parque encontramos representados la mayor parte de vertebrados que se encuentran en el país. El 80% de especies endémicas, entre las que resalta la herpetofauna y la ornitofauna. 45 especies de anfibios, 32 especies de reptiles, 188 especies de aves y 30 especies de mamíferos. El quetzal, el águila solitaria, el colibrí esmeralda de coronilla cobriza, el jilguero y el pito real son especies que también están presentes en esta área. Los tepezcuintles, los coyotes, los armadillos, las martillas y los monos cara blanca se esconden en las partes más espesas. En este sector del parque también hay un sendero que lleva a Pozo Verde, una hermosa laguna natural de color verduzco.
En sus alrededores, los bosques son taxonómicamente complejos por la gran cantidad de epifitismo y nubosidad que presentan. A pesar de que aquí nunca ha habido abundancia de árboles con maderas preciosas, la zona igual ha sufrido deforestaciones severas. Lo que sucede es que por la carestía de las maderas tradicionales, otras de mucho menos valor, como las lauráceas, han aumentado su precio. Entre las especies forestales más sobresalientes podemos encontrar aguacatillos, robles, candelillos, magnolias, jaúles, cedros dulces, yós, cedros y cipreses. La regeneración que se quiere obtener a veces se hace difícil, ya que cualquier actividad de aprovechamiento o manejo forestal implica remover parcialmente el suelo o la vegetación, y es indudable que este proceso acarreará una pérdida de la biodiversidad, principalmente en plantas menores, epífitas, hongos, insectos, anfibios o plantas no vasculares. Además, son decenas de años lo que la naturaleza tardará en reponer parte de esta irreparable pérdida. Por eso, a muchos de los dueños de las fincas que son parte del parque, se les hace un pago por servicios ambientales para que conserven las franjas de bosque que hay en sus propiedades. Esta contribución del Estado para la manutención del bosque ha alcanzado en los últimos 5 años 235 millones de colones. En síntesis, estos bosques constituyen una fuente de vida de gran importancia para la región Huetar Norte, máxime que la mayoría de los bosques de la zona, otrora ricos en maderas valiosas, han sido inmisericordiamente sacrificados. Si la región pierde parte de estos prístinos bosques, indudablemente con ellos se perderá parte de la identidad natural de la comunidad de Ciudad Quesada. El sueño de ver este parque verde y espeso, como una vez fue, no es imposible. Solo hay que procurar protegerlo y esperar que el ciclo de la vida se cumpla y reviva la esperanza de un futuro mejor.